sientes que tu vida se sostiene de un hilo invisible. Desde fuera todo parece normal. Sonríes, cumples con tus tareas, conversas y aparentas tranquilidad. Pero dentro algo no encaja. Una presión constante en el pecho, un leve temblor interior que te acompaña desde el amanecer. Crees que si no controlas cada detalle, si no anticipas los errores, todo se derrumbará. Empiezas el día repasando obligaciones, imaginando problemas y tratando de evitar lo inevitable. Te agota, pero lo ves como una necesidad. Piensas que soltar sería peligroso, que si dejas de sostener todo se romperá. Sin embargo, cuanto más intentas dominarlo todo, más frágil te vuelves. Es como si la vida se escapara entre tus manos cada vez que la aprietas con más fuerza. Esa tensión no viene de la lógica, sino del miedo. Miedo a perder lo que amas, a fallar de forma irreversible, a no poder soportar el dolor. Miedo a que la vida te golpee sin aviso. Y lo paradójico es que ese intento de control no te protege del sufrimiento, lo multiplica. Es como apretar la arena húmeda con la mano. Cuanto más cierras el puño, más rápido se desliza. Pero soltar, aunque parezca simple, asusta, porque nos educaron para creer que el control es sinónimo de seguridad, que ceder equivale a rendirse. Nadie nos enseñó que hay un tipo de fortaleza que no se mide por la tensión, sino por la confianza. Vivimos en una cultura que idolatra el esfuerzo constante. Nos dicen que la felicidad está al final de una lista interminable de logros, que solo descansaremos cuando alcancemos la meta, cuando todo esté en su lugar. Pero lo cierto es que ese lugar nunca llega, siempre falta algo, siempre hay una preocupación que se cuela y sí que nos roba el sueño. Corremos de un punto a otro buscando certezas, pero lo único que encontramos es más ruido. Lo que comenzó como una búsqueda de seguridad se convierte en una rutina de agotamiento y sin darnos cuenta la vida se nos llena de obligaciones, de expectativas, de un perfeccionismo silencioso que nos impide respirar. He escuchado a tantas personas decir: no puedo más, siento que todo se me va, no sé qué hacer. Y detrás de esas palabras se repite el mismo patrón, el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Se sufre más por la resistencia a lo que es que por lo que realmente ocurre. El alivio no aparece al hacer más, sino al hacer lo contrario, soltar. No soltar como un acto de derrota, sino como un acto de sabiduría. Porque soltar no es rendirse, es reconocer que la cuerda que estás tensando con tanto esfuerzo te está cortando la piel. Es darte cuenta de que el cansancio no proviene de lo que vives, sino de cómo intentas sostenerlo todo sin confiar en el flujo natural de la vida. Sé que no es fácil soltar despierta todos los fantasmas del miedo. Aparece la voz que dice: si no controlo, todo se derrumba. Si no lucho cada minuto, nadie lo hará por mí. Esa voz no eres tú. Es la herencia de un sistema que te enseñó que tu valor depende de tu capacidad de rendir, de prever, de no fallar jamás. Pero hay algo profundamente liberador en descubrir que puedes detenerte sin que el mundo se acabe, que puedes dejar de anticipar y aún así estar a salvo, que puedes respirar sin miedo a que la calma sea una trampa. Cuando sueltas con consciencia, algo en tu cuerpo cambia. El corazón late distinto, la respiración se vuelve más suave, la mente deja de gritar. Empiezas a notar lo que antes pasabas por alto, la luz que entra por la ventana, un silencio amable, un instante de descanso, y entonces comprendes que la paz nunca se había ido, solo estaba oculta bajo el ruido de tus exigencias. La vida no premia la renuncia. La vida simplemente se revela cuando dejas de agitar el agua. Como la luna que siempre estuvo reflejada en el lago, no aparece porque la invoques, aparece porque por fin hay quietud para verla. El problema es que no nos enseñaron a confiar en el ritmo natural de las cosas.
Crecimos creyendo que confiar es sinónimo de pasividad, cuando en realidad es el acto más valiente que existe. Confiar es caminar sin garantías, es aceptar que no tienes todo el mapa y aún así avanzar. No se trata de cruzarte de brazos esperando que la suerte resuelva tu destino, sino de hacer tu parte y reconocer que hay un margen que nunca dependerá de ti. En esa aceptación se encuentra la serenidad que tanto buscamos. La verdadera paz no nace de controlar cada detalle, sino de estar presente en lo que sí puedes sostener, dejar de pelear con la realidad y empezar a acompañarla, no como quien se resigna, sino como quien comprende que la vida no se conquista, se habita. Y cuando entiendes eso, algo dentro se reordena. Dejas de correr detrás de una perfección que no existe y comienzas a mirar con ternura lo que sí está aquí. La taza de café caliente entre tus manos, la respiración que sigue, la posibilidad de volver a empezar. Y es ahí, en lo más simple, donde comienza el verdadero cambio. No cuando lo tienes todo bajo control, sino cuando aprendes a confiar, incluso en medio de la incertidumbre, cuando puedes mirar el caos y decirte, no lo entiendo del todo, pero sé que puedo atravesarlo. Esa confianza no se impone, se cultiva. Nace de cada vez que eliges no forzar, no anticipar, no huir, de cada vez que decides vivir en lugar de sobrevivir y poco a poco, sin darte cuenta, esa cuerda que antes te ahogaba empieza a aflojarse. Y en ese gesto silencioso, en ese instante en el que por fin respiras, descubres que la vida siempre estuvo esperándote justo ahí, en el momento presente. Cuando uno empieza a observar con detenimiento, descubre que gran parte del sufrimiento cotidiano no proviene de lo que sucede, sino de la interpretación constante que la mente hace cada cosa. Ese relato interno que no se detiene, que juzga, compara, teme, calcula y exige. Una mente desbordada convierte lo neutro en amenaza, lo incierto en tragedia y lo cotidiano en una lucha. Lo curioso es que desde fuera todo parece normal. Cumples tus responsabilidades, haces lo que se espera de ti, mantienes la conversación, incluso sonríes, pero dentro hay un ruido incesante, un murmullo de fondo que no te deja descansar. Es un pensamiento detrás de otro, una lista de pendientes mentales que nunca se borra. Y si no sale bien y si me equivoco y si pierdo lo que tengo, la mente se convierte en una especie de centinela que nunca duerme, siempre alerta, siempre anticipando peligros. No importa si todo está tranquilo, algo en ti busca la próxima amenaza. Es un mecanismo antiguo, una herencia de supervivencia que en tiempos remotos nos protegía del riesgo físico, pero que ahora en la vida moderna se activa con cualquier cambio, cualquier incertidumbre. Vivir así desgasta. No se trata solo del cansancio mental, sino de la tensión física que ese miedo constante genera. El cuerpo vive preparado para la batalla, el corazón acelera, los hombros se tensan, el estómago se contrae y poco a poco, sin darte cuenta, la calma se vuelve un estado ajeno, casi sospechoso. Cuando por fin la vida te da una tregua, tu mente busca un nuevo motivo para inquietarse, porque ha confundido el control con seguridad y el silencio con amenaza. Hay algo profundamente liberador en darse cuenta de que esa tensión no es una condena, es un hábito aprendido, un reflejo que se puede desaprender con conciencia. La mayoría intenta calmar la mente desde la mente misma, pero eso es como intentar apagar el fuego con más fuego. La quietud no se alcanza discutiendo con los pensamientos, sino observándolos desde un lugar distinto. No se trata de pelear con ellos, sino de aprender a verlos pasar sin subirte a cada uno. La mente siempre querrá tener la razón, pero el corazón busca comprensión, y es en ese cambio de foco donde comienza la transformación real, cuando en lugar de creer todo lo que piensas, empiezas a notar lo que sientes. Ahí la rigidez se ablanda. Descubres que debajo del miedo hay ternura, que debajo del control hay vulnerabilidad
y que debajo de toda esa exigencia solo hay un anhelo profundo de sentirse a salvo. Ese reconocimiento no debilita, humaniza. Entonces comprendes que soltar no es dejar de hacer, sino hacer desde otro lugar. Ya no actúas impulsado por el miedo, sino guiado por la presencia. Ya no te levantas con el pensamiento de qué tengo que evitar hoy, sino con la pregunta, ¿cómo puedo vivir con integridad hoy? Y esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando dejas de vivir a la defensiva, la vida empieza a fluir sin tanta resistencia. Nadie enseña esto en la escuela. Nos preparan para competir, no para comprender. Nos educan para acumular logros, no para cultivar calma. Y sin embargo, la calma es la base desde la cual todo cobra sentido. Sin calma, ni siquiera el éxito sabe a éxito. Lo que antes creías que era ambición, con el tiempo descubres que era miedo disfrazado, miedo a no ser suficiente, miedo a desaparecer si no cumples las expectativas. La sociedad actual refuerza esa trampa. Premia la productividad sin descanso, glorifica la prisa, confunde el ruido con relevancia, pero nadie puede correr eternamente sin quebrarse. Y cuando el cuerpo por fin se detiene, a veces con una crisis, una enfermedad o una pérdida, es cuando entiendes que aquello que creías sostener te estaba consumiendo. Ahí surge la primera grieta por donde entra la verdad. Soltar entonces no se convierte en una teoría bonita, sino en una necesidad vital. Soltar el papel de quien todo lo puede, soltar la máscara del control, soltar el miedo a decepcionar, y con cada cosa que sueltas, algo más real aparece. A veces es el cansancio que no querías ver, otras la tristeza que llevabas años escondiendo, pero también emerge la posibilidad de vivir de otra manera, más ligera, más consciente, más humana. Cuando decides dejar de pelear contra la vida, ocurre algo inesperado. Las cosas no se derrumban, se ordenan. No porque de pronto todo sea perfecto, sino porque ya no estás gastando tu energía en resistirte a lo inevitable. La aceptación no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento innecesario. Aceptar no significa aprobar lo que duele, significa reconocer que ya está aquí, que negar la realidad solo prolonga el malestar. Y en ese reconocimiento la mente empieza a descansar, el cuerpo se afloja, los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden el poder de arrastrarte. Entonces, un día cualquiera te descubres respirando sin urgencia, caminando sin prisa, mirando sin juicio. La vida no ha cambiado demasiado por fuera, pero tú sí has dejado de ser un campo de batalla para convertirte en un espacio donde las cosas simplemente suceden. Eso es presencia, no un estado místico, sino la experiencia de estar completamente donde estás, sin intentar huir al pasado ni adelantar el futuro. La mente seguirá intentando distraerte, pero tú aprendes a regresar una y otra vez como quien vuelve a casa. No necesitas prometerte grandes transformaciones, solo un compromiso sencillo. Cada vez que notes el impulso de controlar, respira. Cada vez que sientas el miedo a perder, vuelve al cuerpo. Cada vez que la ansiedad te empuje a correr, recuerda que la vida no se gana por velocidad, sino por presencia. Y ahí, en ese gesto pequeño y silencioso, empieza a renacer algo que habías olvidado, la confianza. No una confianza ingenua que espera que todo salga bien, sino una confianza madura que sabe que incluso cuando no todo sale bien, tú serás capaz de atravesarlo. Esa certeza es la que te devuelve la paz. No porque lo externo cambie, sino porque tu manera de mirar ya no es la misma. Cuando por fin te das permiso de soltar, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a parecerse más a lo que siempre fue, un río que fluye y tú, en lugar de resistirte a su corriente, aprendes a navegarlo con dignidad. Hay un momento tarde o temprano en el que uno se da cuenta de que lleva años corriendo detrás de algo que nunca llega del todo. A veces es reconocimiento, otras seguridad, otras amor. Y al mirar hacia atrás
Descubres que incluso cuando obtuviste lo que tanto deseabas, la sensación de vacío regresó al poco tiempo, disfrazada con un nuevo objetivo. Es una especie de hambre que nunca se sacia, un deseo que se renueva antes de poder disfrutar el fruto de lo que lograste. Y entonces surge la pregunta que marca un antes y un después: ¿cuánto de lo que persigo nace del deseo genuino y cuánto del miedo a no ser suficiente? Vivimos atrapados en la lógica del cuándo. Seré feliz cuando consiga ese trabajo, cuando tenga pareja, cuando logre estabilidad, pero ese cuándo es un espejismo, una promesa aplazada que se aleja con cada paso. Es la trampa más sofisticada del ego porque te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás girando en círculos. La felicidad, la paz, el sentido se colocan siempre un poco más adelante. Y mientras tanto, la vida se reduce a una espera disfrazada de progreso. El problema no es tener metas, el problema es confundir las metas con la identidad, creer que el valor personal depende del resultado. Esa idea te vuelve esclavo del aplauso y del miedo al fracaso. Vives pendiente de las miradas ajenas, de los comentarios, de los likes, de la aprobación sutil que se esconde en cada gesto. Sin darte cuenta, construyes una cárcel invisible, donde cada logro se vuelve un examen y cada error una condena. El circuito de la aprobación es uno de los más agotadores que existen. Te da pequeños subidones de autoestima cuando todo sale bien, pero te deja caer con la misma intensidad en cuanto algo se tuerce. La mente se acostumbra a vivir así, como una montaña rusa emocional, donde el valor depende del resultado del día. Lo más cruel es que terminas confundiendo aceptación con amor. Crees que te quieren por lo que haces, no por lo que eres. Y entonces el miedo a fallar se convierte en una presencia constante, una voz interna, que te susurra que no puedes relajarte ni un instante, porque si bajas la guardia te quedarás atrás. Esa presión perpetua destruye poco a poco la autenticidad. Empiezas a moldearte según las expectativas del entorno. Dices lo que se espera, callas lo que sientes, te adaptas a escenarios que no te representan, todo con tal de sostener una imagen de control. Pero esa versión doméstica de ti no puede sostenerse eternamente. Un día te despiertas y ya no sabes si lo que haces te pertenece o solo lo repites por costumbre. Ahí nace el cansancio del alma, ese agotamiento silencioso que ni el descanso físico logra aliviar. Salir de esa rueda requiere un acto de honestidad radical. Preguntarte sin máscaras qué pasaría si dejara de demostrar. ¿Qué quedaría si no necesitara ser visto para sentir que existo? Las respuestas no son cómodas, pero traen claridad. Descubres que lo que más temías, el silencio, el vacío, la ausencia de validación, no son castigos, sino espacios fértiles donde puede crecer algo auténtico, sin ruido, sin máscaras, sin exigencias. La verdadera plenitud no llega cuando alcanzas todos los objetivos, sino cuando puedes mirarte sin necesidad de justificarte, cuando te tratas con dignidad, incluso en medio del error, cuando entiendes que no tienes que ganar cada batalla para sentirte en paz. Ese tipo de libertad no se obtiene acumulando logros, sino desactivando la necesidad de probar constantemente tu valor. La coherencia sustituye a la aprobación. Ya no actúas para que te aplaudan, sino para no traicionarte. A veces la vida te obliga a entenderlo por las malas. Un fracaso, una ruptura, una pérdida, un cierre inesperado. Esos momentos, aunque duelen, tienen una claridad brutal. Te muestran lo que de verdad importa, te quitan adornos, te arrancan capas y te dejan frente a lo esencial. En esos instantes, lo único que sostiene es lo que eres, no lo que aparentas. Es como si la vida, en su sabiduría cruda, te dijera: mira, esto eres sin los títulos, sin el personaje, sin el disfraz, y sigue siendo suficiente.
Esa aceptación profunda no se logra de un día para otro, requiere paciencia, porque no basta con decir me acepto para sentirlo, hay que practicarlo. Cada vez que te comparas y decides volver la mirada hacia ti, cada vez que fallas y eliges no castigarte, cada vez que te hablas con respeto en lugar de exigencia, son gestos pequeños, casi invisibles, pero son los ladrillos con los que se construye una autoestima sólida. Y lo curioso es que cuando dejas de buscar desesperadamente aprobación, esta llega sola, pero ya no la necesitas. Es como si la vida respondiera al cambio de frecuencia. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la coherencia. Ya no te unes a otros por necesidad de validación, sino por afinidad real. Lo que antes perseguías ahora fluye hacia ti sin esfuerzo ni ansiedad, porque tú ya no estás intentando forzar nada. La diferencia entre quien vive mendigando afecto y quien se planta en su propio valor no está en la suerte, sino en la conciencia, en entender que no necesitas mendigar amor cuando aprendes a ofrecerte respeto. El respeto no se grita ni se exige, se encarna, se nota en la forma en que hablas contigo mismo, en la manera en que estableces límites, en las decisiones que tomas incluso cuando nadie te ve. Hay una serenidad que nace de ese tipo de coherencia. No es euforia, no es alegría constante, es un sosiego profundo que no depende del día ni de la circunstancia, una sensación de saber que aunque no todo esté bien, tú estás bien contigo. Es una paz silenciosa, sin fuegos artificiales, pero inquebrantable. La vida cambia radicalmente cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a practicar respeto propio. Ya no vives a la defensiva, ni en deuda, ni pendiente del juicio ajeno. Comienzas a actuar por convicción, no por miedo, y aunque el mundo siga igual, tú te vuelves distinto. Ya no necesitas correr detrás de lo que falta porque has aprendido a mirar lo que ya está contigo. Lo esencial nunca estuvo afuera. Solo esperaba a que tu atención regresara a casa. Hay un punto en la vida en el que uno se cansa de intentar tener todas las respuestas, de anticipar, de analizar, de entender cada cosa que ocurre. Te descubres exhausto, no tanto por lo que pasa, sino por lo que te exiges comprender. Te has convertido en tu propio vigilante, un juez interno que evalúa cada emoción, cada gesto, cada silencio. Pero la vida no se explica, se siente. Y ese es quizá uno de los aprendizajes más difíciles, aceptar que hay cosas que solo se viven sin diseccionarlas. A veces creemos que si logramos entender el porqué del dolor, el dolor desaparecerá. Que si analizamos lo suficiente una pérdida, una decepción o un cambio, encontraremos la fórmula que nos permita no volver a sufrir. Pero la comprensión mental no sana una herida emocional. Lo que la mente explica, el cuerpo lo sigue sintiendo. Y ahí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el proceso de sanar, más lo bloqueas. Porque sanar no es una ecuación que se resuelve, es un proceso que se atraviesa. Hay heridas que no se cierran con lógica, sino con presencia, con ese tipo de atención suave que no juzga ni exige. No se trata de superar rápido, sino de permanecer contigo mientras duele, de permitirte sentir sin miedo a desbordarte, de comprender que las emociones no son enemigos a dominar, sino mensajeras que traen información sobre lo que has negado por demasiado tiempo. En nuestra cultura se valora la fortaleza como sinónimo de resistencia, de dureza, de seguir adelante sin mostrar grietas. Pero hay una fortaleza más profunda, menos visible, que se manifiesta cuando decides detenerte, cuando no huyes de lo que sientes, aunque incomode. Esa es la verdadera valentía, sostener la incomodidad sin esconderte detrás del control, permitir que el dolor hable sin que se convierta en un tirano. Muchas personas huyen de lo que sienten antes de detenerse a comprenderlo. Se llenan de tareas, de ruido, de distracciones para acallar el eco interior. Pero lo que rechazas no se va, se transforma en ansiedad,
cansancio o en una sensación de vacío que no sabes explicar. El cuerpo retiene todo aquello que la mente no logra afrontar. Por eso, hay días en los que te sientes agotado sin razón aparente. No es falta de fuerza física, sino el peso de las emociones no vividas. Escuchar al cuerpo es una manera de volver a ti. A veces él sabe antes que la mente cuándo necesitas descansar, llorar o simplemente respirar. Se comunica con señales suaves que solemos ignorar. Una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un leve temblor. Cada síntoma es un mensaje que pide atención y cuando lo sigues silenciando, el cuerpo grita de otras formas, con enfermedad, crisis o agotamiento. No son castigos, sino llamados para recordarte que no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo. La mente quiere soluciones rápidas, pero la vida no se acelera a golpe de voluntad. Hay ciclos que necesitan tiempo, como la tierra que se regenera después de una tormenta o la herida que cicatriza en silencio. Forzar el proceso solo lo retrasa. No puedes exigirle al alma que se recupere al ritmo que te gustaría. Lo único que puedes hacer es acompañarla. Y acompañarte no significa aislarte del mundo, sino aprender a estar contigo sin máscaras. Significa sentarte con tu propia sombra, sin miedo a lo que revele, porque lo que más temes ver en ti no es tu debilidad, sino tu vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es un defecto, es la puerta a la autenticidad. Cuando la aceptas, desaparece la necesidad de aparentar fortaleza constante. Empiezas a comprender que ser humano no es ser invencible, es ser real. Cuando uno aprende a estar consigo mismo sin huir, algo se reordena, el ruido mental baja, la autoexigencia se disuelve un poco y por primera vez puedes escuchar lo que verdaderamente necesitas. A veces no es una gran revelación, sino algo simple, descanso, silencio, ternura. El problema es que hemos aprendido a despreciar lo simple. Queremos que la sanación venga acompañada de un clímax, de una epifanía, de un cambio espectacular, pero la verdadera transformación casi nunca tiene fuegos artificiales. Es discreta, lenta y ocurre cuando eliges no abandonarte. No se trata de negar la acción ni de romantizar la inacción. Se trata de encontrar un punto medio entre hacer y permitir. Hay momentos para empujar y hay momentos para soltar. Saber distinguirlos es una forma de sabiduría práctica, porque la vida no siempre exige esfuerzo. A veces lo que pide es entrega, no rendición pasiva, sino entrega consciente. Dejar de luchar contra lo que ya es y poner la energía donde sí puedes influir. La serenidad llega cuando comprendes que no necesitas tenerlo todo claro para seguir caminando, que puedes avanzar incluso en medio de la incertidumbre con paso lento pero firme. La claridad no siempre viene antes del movimiento, muchas veces aparece después, como esas luces que solo se encienden cuando te atreves a entrar en la oscuridad. Hay una paz extraña que se revela cuando aceptas que no todo depende de ti, que no puedes controlar los resultados, pero sí tu forma de responder. Esa diferencia pequeña en apariencia lo cambia todo. Dejas de intentar dominar la vida y comienzas a dialogar con ella. Dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte para qué. Y entonces lo que antes era obstáculo se convierte en maestro. En el fondo, soltar también es confiar en que la vida sabe lo que hace incluso cuando tú no lo entiendes. No porque el dolor sea justo, sino porque tiene un sentido que a veces solo se revela con el tiempo. Cuando miras atrás, muchas cosas que parecían rupturas se muestran como aperturas. Muchas despedidas escondían comienzos. Lo que hoy se siente como un final, quizá mañana sea el inicio de una nueva versión de ti. Por eso, aunque duela, aunque la incertidumbre te asuste, no huyas del proceso. Quédate, respira dentro del caos. Escucha lo que la vida intenta decirte sin palabras. No busques certezas, busca presencia. La claridad llegará sola como la luz del amanecer que no necesita que la llames para aparecer. La mente querrá correr, pero el alma solo puede sanar cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para escucharla.
Hay etapas en las que la vida parece ponerse a prueba, no porque quiera castigarte, sino porque necesita que te redescubras. Todo lo que antes te servía empieza a tambalearse. Relaciones que ya no encajan, rutinas que te asfixian, certezas que se desmoronan sin previo aviso, y al principio duele. Duele porque una parte de ti se resiste. Quieres que todo vuelva a ser como antes, pero antes ya no existe. Ese es uno de los duelos más silenciosos que atravesamos, el duelo por las versiones de nosotros mismos que ya no caben en el presente. No siempre es fácil reconocer cuando algo ha cumplido su ciclo. Nos aferramos a lo conocido, incluso si ya no nos nutre, solo porque lo nuevo nos da miedo. Nos decimos que lo soportable es mejor que lo incierto, pero vivir en lo soportable es una forma elegante de morir en vida. Y la vida en su sabiduría encuentra maneras de empujarte fuera de esa zona donde creías estar a salvo. A veces lo hace con una crisis, otras con una pérdida, otras simplemente con un vacío que no puedes explicar. Ese vacío no es castigo, es invitación. Es la manera que tiene el alma de decirte que es hora de moverte, de crecer, de cambiar de piel. El cambio casi nunca llega con suavidad. Desarma primero para poder reconstruirte después. Te quita los puntos de apoyo, te deja en medio de un terreno incierto, pero si miras con atención descubrirás que esa incertidumbre no es enemiga, es un espacio fértil, es el terreno donde germina lo nuevo. Lo que pasa es que en el tránsito entre lo que se va y lo que todavía no llega, el ego se desespera. Quiere definiciones, garantías, caminos trazados, y la vida, en cambio, te ofrece una brújula invisible que solo funciona cuando te atreves a caminar sin verla. El ser humano tiene una tendencia natural a confundir estabilidad con control. Creemos que si logramos mantenerlo todo en orden, la calma durará. Pero la estabilidad no proviene del entorno, sino de la relación que tienes contigo mismo cuando todo cambia. Esa es la única seguridad real, saber que pase lo que pase, podrás sostenerte. No porque todo esté bajo control, sino porque confías en tu capacidad de responder con integridad. He conocido a personas que atravesaron tormentas que habrían destruido a cualquiera y aún así salieron más serenas, más sabias, más humildes. Lo que las sostuvo no fue la suerte, fue su forma de mirar. Cuando eliges interpretar la adversidad no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento, algo dentro se reordena. No te vuelves insensible, te vuelves más consciente. Ya no preguntas por qué a mí, sino para qué a mí. Y esa simple pregunta abre una puerta nueva. El dolor se vuelve maestro cuando lo escuchas sin rabia. Cada pérdida te enseña lo que realmente valoras. Cada error te muestra dónde estabas actuando desde el miedo. Cada decepción te revela la profundidad de tus expectativas. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que bien mirado contiene información. La vida no siempre habla con palabras, a veces habla con vacíos. La resistencia, en cambio, amplifica el sufrimiento. Cuanto más te niegas a aceptar lo que es, más te duele. Es como intentar detener una ola con las manos. La ola no se detiene, solo te arrastra con más fuerza. Pero si aprendes a flotar, la misma corriente que antes te asustaba se convierte en impulso. Aprender a flotar no es rendirse, es confiar en que no necesitas controlarlo todo para avanzar. Aceptar no significa aprobar lo que duele, sino dejar de pelear con lo inevitable. La aceptación es una forma de rendición lúcida. Reconoces lo que no puedes cambiar y diriges tu energía hacia lo que sí depende de ti. Esa diferencia marca la frontera entre la desesperación y la serenidad. Y cuando entiendes eso, algo se afloja. Dejas de exigirle al mundo que se acomode a tus planes y empiezas a adaptarte al ritmo de la vida. Hay una belleza sutil en la aceptación, no porque elimine el dolor, sino porque lo transforma. Te vuelves más compasivo, más paciente, más consciente del misterio que te rodea. Empiezas a valorar lo pequeño, lo presente, lo que antes dabas por hecho, una conversación honesta, un amanecer, un cuerpo que respira.
De pronto lo ordinario se vuelve sagrado. Esa es la mirada de quien ha pasado por la tormenta y ha aprendido a ver. Y sin embargo, aceptar no implica quedarte inmóvil. Al contrario, es lo que te permite moverte con más libertad, porque cuando dejas de gastar energía en negar, esa energía se libera para crear la acción desde la aceptación. No nace de la ansiedad, sino de la claridad. Actúas no por miedo a perder, sino por deseo de construir. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia el resultado de todo lo que haces. A veces el cambio se manifiesta en cosas pequeñas, una decisión que habías postergado, una conversación que temías, un límite que por fin te atreves a poner. No siempre tiene que ser una revolución. A menudo la transformación comienza en lo invisible, en esa noche en la que decides dejar de hablarte con dureza, en ese instante en que eliges descansar sin sentir culpa, en esa mañana en la que por primera vez te miras al espejo con ternura. La madurez emocional no llega con los años, llega con la capacidad de soltar sin rencor, de mirar atrás sin deseo de volver, de agradecer incluso a quienes te lastimaron, porque gracias a ellos comprendiste algo que necesitabas ver. No se trata de justificar lo injustificable, sino de liberar el resentimiento que te ata al pasado. Aferrarte al dolor es una forma de seguir dándole poder a lo que ya terminó. Cada contiene en secreto una semilla de inicio, pero para que germine necesitas dejar espacio. Y dejar espacio es soltar, vaciar, confiar. No hay atajo. El proceso no siempre es rápido ni lineal. Habrá recaídas, días en los que quieras correr hacia lo viejo, momentos en los que el miedo te diga que te equivocaste, pero si resistes la tentación de retroceder, descubrirás algo invaluable. El crecimiento siempre llega disfrazado de pérdida. Y cuando tiempo después mires atrás, entenderás que nada fue en vano, que cada ruptura, cada caída, cada silencio fue empujándote, casi sin que lo notaras, hacia una versión más honesta de ti. Una versión que ya no necesita controlar, demostrar, ni huir. Una versión que confía, porque al final eso es lo que la vida intenta enseñarte una y otra vez, que no estás aquí para resistirlo todo, sino para aprender a vivir con el corazón abierto, incluso cuando el viento sopla en contra. Hay un instante casi imperceptible en el que uno se da cuenta de que ha estado viviendo más desde la reacción que desde la elección. Es un descubrimiento silencioso pero contundente. Te das cuenta de que llevas años respondiendo al entorno como un reflejo condicionado, lo que otros esperan, lo que crees que debes hacer, lo que la costumbre dictó sin que lo cuestionaras. La vida se convierte en una sucesión de respuestas automáticas. Dices sí cuando querías decir no. Sonríes cuando te sientes agotado. Te adaptas para evitar el conflicto, pero llega un punto en que esa adaptación empieza a doler. Y ese dolor no es castigo, es señal de que tu autenticidad está pidiendo espacio. El miedo a decepcionar a los demás es uno de los grilletes más fuertes que arrastramos. Desde pequeños aprendimos a buscar aprobación como quien busca oxígeno. Ser el hijo ejemplar, el estudiante aplicado, el compañero confiable, el amigo disponible. Esa búsqueda al principio parece inocente, pero con el tiempo se convierte en un sistema de supervivencia emocional. Aprendemos a medir nuestro valor en función de las reacciones externas. Si agradamos, valemos. Si fallamos, perdemos amor y así, sin darnos cuenta, empezamos a negociar nuestra esencia para conservar afecto. Vivir de esa manera tiene un costo alto. Es una forma de autoabandono que se disfraza de bondad, porque cuando tu bienestar depende de sostener la armonía externa, terminas desconectándote de ti. Lo llamas ser empático o ser comprensivo, pero en el fondo es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no pertenecer, miedo a ser percibido como egoísta. Sin embargo, la autenticidad no es egoísmo, es respeto. Ser auténtico no significa imponer, significa no traicionarte. Con los años uno empieza a entender que el precio de agradar a todos es demasiado caro. Te cuesta tu paz
y sin paz ninguna aprobación vale la pena. El cambio empieza cuando comprendes que no necesitas ser comprendido por todos para estar en paz contigo, que no todos tienen que entender tus límites, tus elecciones o tus silencios. La vida no es una asamblea donde cada paso necesita votación. Poner límites no es cerrar puertas, es aprender a dejar de entrar por las que te lastiman. No todos los vínculos están destinados a durar, ni todas las personas sabrán acompañarte en tu evolución, y eso no es tragedia, es naturaleza. Lo que se fuerza, se rompe, lo que fluye, se transforma. Cuando dejas de insistir en sostener lo insostenible, descubres que el amor verdadero, el que no exige disfraz, no se pierde, permanece aunque cambien las formas. A veces ser fiel a ti mismo implicará decepcionar a alguien y eso duele, claro, pero duele más traicionarte por miedo a ese dolor, porque cada vez que cedes en algo esencial, algo en ti se apaga. Lo notas en la fatiga emocional, en esa sensación de estar viviendo una vida que no es del todo tuya. Cuando dices que sí para no incomodar, te alejas un poco más de tu verdad. Cuando callas, lo que importa, te conviertes en un eco. Y la vida no fue diseñada para ser eco. Fue diseñada para que tu voz, con su tono único, ocupe su espacio en el mundo. No hay libertad sin incomodidad. Las decisiones que te liberan suelen venir envueltas en culpa. La culpa es el síntoma de que estás rompiendo un patrón de complacencia. No la interpretes como señal de error, sino como prueba de crecimiento. Es el precio emocional de aprender a elegirte. A veces la mente se resiste, te dice que estás siendo duro, que podrías ceder solo esta vez, pero cada vez que cedes por miedo y no por amor, reafirmas la idea de que los demás merecen más consideración que tú. Y la verdad es que no puedes ofrecer una presencia genuina a nadie si no estás en paz contigo. El amor que se da desde la sumisión termina siendo una forma de deuda. En cambio, cuando aprendes a cuidarte, a sostener tus límites con calma, tus relaciones se vuelven más reales. Ya no amas para evitar el abandono, sino porque eliges compartir desde la plenitud. Es un amor más sereno, menos ansioso, más libre. La madurez emocional se mide por la capacidad de sostener tu verdad sin necesidad de explicarla constantemente. No tienes que justificar cada límite ni ofrecer una lista de razones para cada decisión. Quien realmente te valora lo hará sin exigir demostraciones y quien no pueda hacerlo simplemente no forma parte del siguiente capítulo de tu historia. Aprender a cerrar puertas con respeto también es una forma de amor. Amor por la versión de ti que está floreciendo. La soledad que a veces sigue a esos cierres no es vacío, espacio. Espacio para reconstruirte sin ruido, para escuchar lo que de verdad necesitas. En ese silencio empiezas a sentir algo que habías olvidado, la paz de ser tú mismo sin pedir permiso. No hay vértigo más honesto que el de ser libre. No libre de los demás, sino libre del personaje que creaste para gustarles. Y cuando por fin dejas de actuar, algo mágico sucede. La vida empieza a alinearse con tu autenticidad. Aparecen personas que resuenan con tu verdad, no con tu máscara. Surgen oportunidades que se sienten ligeras, no forzadas. Tu entorno deja de estar lleno de ruido y se convierte en reflejo de tu coherencia. Esa es la recompensa de ser fiel a ti mismo, atraer lo que vibra en la misma frecuencia de tu honestidad. A veces me preguntan cómo saber si una decisión es correcta y la respuesta, aunque simple, nunca falla. La decisión correcta no siempre trae alivio inmediato, pero siempre trae paz profunda. Puede que duela en el corto plazo, pero en el fondo hay algo en ti que sabe que era necesario. Ese saber interno es tu brújula. Aprender a escucharlo es volver a casa. Vivir en coherencia no significa que todo sea fácil, significa que puedes mirarte al espejo sin sentirte fragmentado. Significa que incluso cuando las circunstancias sean inciertas, hay una estabilidad que no depende del exterior,
la estabilidad de quien ya no necesita fingir. Y desde ese lugar la vida deja de sentirse como una actuación y se convierte por fin en una expresión sincera de lo que eres. Cuando eliges autenticidad, todo cambia. Tus relaciones, tu energía, tu forma de ver el tiempo. Empiezas a actuar desde el propósito, no desde el miedo. No necesitas demostrar, solo vivir con presencia. Y entonces la existencia deja de ser una carrera por agradar y se transforma en un acto de creación, un espacio donde por fin puedes ser tú completo, imperfecto y verdadero. Esa es la esencia del camino, dejar de adaptarte a la expectativa y empezar a expandirte hacia tu verdad. La autenticidad no es un destino, es una práctica diaria y cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, el respeto sobre la aprobación, la presencia sobre el miedo, la vida te lo devuelve con una calma que no depende de nadie, porque por fin depende de ti. Llega un momento en el camino en el que descubres que la vida no se trata de acumular certezas, sino de aprender a convivir con la incertidumbre. Y no porque la estabilidad no exista, sino porque incluso lo estable transitorio, todo lo que hoy parece firme, mañana puede cambiar. Las circunstancias se mueven, las personas evolucionan, tú mismo te transformas. Sin embargo, seguimos intentando construir desde la idea de permanencia como si el control pudiera garantizarnos seguridad. Pero la seguridad no nace del control, nace de la confianza. Y esa confianza es, paradójicamente, lo más difícil de cultivar cuando todo dentro de ti quiere anticipar. Desde pequeños nos enseñaron que el éxito pertenece a quien tiene un plan, que la claridad se gana trazando estrategias, que el control es sinónimo de madurez, pero lo cierto es que la vida rara vez se deja planificar del todo. Hay momentos que simplemente llegan sin aviso ni estructura. Ocurren giros inesperados, despedidas, oportunidades, desvíos que no estaban en tu mapa, y si no has aprendido a fluir con ellos, el miedo se apodera de ti. Crees que estás perdiendo el rumbo cuando en realidad estás siendo redirigido. Hay una fuerza invisible que actúa incluso cuando tú no lo notas. Llámalo sincronía, destino, energía, vida, da igual el nombre. Esa fuerza no trabaja a tu ritmo ni sigue tus cálculos. A veces parece cruel, te quita algo que amabas, te saca de un lugar donde creías pertenecer, te deja sin respuestas, pero con el tiempo entiendes que cada movimiento tenía sentido, que lo que en un momento dolió, en otro se convirtió en puerta, que lo que parecía pérdida en realidad era protección. La confianza madura no es creer que todo saldrá bien, es saber que pase lo que pase podrás atravesarlo. Es aceptar que la vida no promete suavidad, pero sí aprendizaje. Es entender que no necesitas tener la escalera completa para subir el primer peldaño, que puedes moverte con miedo, pero sin rendirte al miedo. Y ese tipo de fe, una fe práctica, cotidiana, lúcida, cambia por completo la forma en que habitas el presente. La incertidumbre deja de ser amenaza cuando aprendes a mirar dentro de ella, porque en el fondo la incertidumbre es espacio y en el espacio nacen las posibilidades. Cuando todo está definido, no hay lugar para la sorpresa ni para el descubrimiento. El control da seguridad, sí, pero también limita. No puedes ver nuevas rutas si tu mirada está fija en un único camino. Por eso, la vida de tanto en tanto te obliga a soltar la brújula y a caminar guiado por algo más sutil. La intuición. La intuición no grita, no da explicaciones lógicas, no se presenta con argumentos. Es sensación interna, casi corporal, que te empuja o te detiene sin saber por qué. Es el lenguaje del alma y solo se escucha en el silencio. Pero estamos tan acostumbrados al ruido mental, a los planes, a las comparaciones, que ese susurro se pierde. Aprender a escuchar tu intuición es un arte.
requiere quietud, requiere confianza y sobre todo requiere práctica. No hay peor enemigo de la intuición que la prisa. La prisa desconecta, te hace reaccionar en lugar de responder, te obliga a decidir sin sentir. Por eso cuando la vida te frena, aunque duela, a veces lo hace para que vuelvas a escucharte. El silencio que tanto temes no es vacío, es pausa fértil. Es el momento exacto en el que la claridad empieza a gestarse. El miedo al futuro en realidad no es miedo al futuro, es miedo a no saber cómo responder a lo que venga. Pero cuando confías en tu capacidad de adaptarte, la ansiedad disminuye. Dejas de intentar adivinar y empiezas a participar. La diferencia es enorme. La primera te paraliza, la segunda te mantiene vivo. Confiar no es quedarte esperando que la vida te resuelva. Es moverte sabiendo que podrás improvisar cuando llegue el momento. He conocido a personas que vivieron grandes crisis, pérdidas, enfermedades, quiebras, y en medio del caos encontraron un poder que desconocían, no porque fueran más fuertes que los demás, sino porque se permitieron atravesar la tormenta sin huir. Descubrieron que dentro del miedo también hay sabiduría, que la vulnerabilidad no es el fin, sino el inicio de algo más auténtico. El miedo deja de dominarte cuando lo miras de frente, no para eliminarlo, sino para integrarlo. El control, en el fondo, es una estrategia para evitar sentir, pero sentir no es peligroso. Sentir es lo que te mantiene humano. El problema es que nos enseñaron a temer nuestras emociones, a esconderlas, a racionalizarlas, a mantenernos fuertes. Y así poco a poco confundimos la serenidad con la represión, pero la serenidad no es ausencia de emoción, es la capacidad de sostenerla sin ser arrastrado por ella. Cuando logras mirar una emoción sin etiquetarla, sin querer resolverla enseguida, ocurre algo extraordinario. Se disuelve sola, no porque la ignores, sino porque la reconoces. Lo que se niega persiste, lo que se acepta se transforma. El control perpetúa la emoción, la conciencia la libera. Por eso, en lugar de preguntarte cómo hago para no tener miedo, podrías preguntarte qué me está intentando mostrar este miedo. En lugar de cómo elimino la incertidumbre, podrías probar con qué me quiere enseñar. Esas preguntas cambian el enfoque, dejan de buscar respuestas absolutas y te devuelven al presente, donde la única respuesta posible es la acción consciente. La acción consciente no nace del impulso ni de la necesidad de resultado. Nace del compromiso con tu coherencia. Hacer lo que puedes desde lo mejor de ti y luego sueltas el resto. Ese gesto tan simple y tan difícil es el corazón de la verdadera serenidad. Porque la calma no es un premio, es una consecuencia natural de dejar de pelear con lo incontrolable. La vida no te exige certeza, te exige presencia. No te pide que tengas todas las respuestas, sino que estés dispuesto a escuchar las preguntas. Cuando aceptas eso, cada día deja de ser un examen y se convierte en una exploración. Ya no vives para asegurar resultados, sino para experimentar el proceso. Y en ese proceso, poco a poco, descubres que no hay nada que temer, que incluso en medio del caos sigues siendo capaz de elegir tu manera de caminar. Tal vez esa sea la forma más profunda de libertad, moverte con el corazón abierto en medio de lo incierto, sabiendo que no tienes el control de todo, pero sí la capacidad de responder con dignidad a lo que la vida te presente. Porque al final la confianza no es creer que el camino será fácil, es creer que sea cual sea el camino, tú serás capaz de atravesarlo. Hay días en los que el mundo parece quedarse en silencio, no porque todo esté en calma, sino porque tú ya no puedes seguir sosteniendo el ruido. Esos días en los que las palabras de otros no bastan, los planes pierden sentido y hasta el futuro parece demasiado pesado para imaginarlo. En esos momentos lo único que queda es la honestidad, esa desnudez emocional que no busca respuestas ni promesas, solo verdad. Y
es precisamente en ese punto de quiebre donde empieza un tipo de transformación más profunda, una que ya no depende de cambiarlo de afuera, sino de cambiar la manera en que te habitas. Durante años nos han enseñado a buscar soluciones externas para problemas internos. Si estoy triste, viajo. Si me siento vacío, compro. Si tengo miedo, me distraigo. Pero la vida no se repara con ruido. Hay heridas que solo sanan cuando las miras sin huir. El dolor que no se atiende se acumula. Se disfraza de agotamiento, de irritación constante, de esa sensación de estar vivo y al mismo tiempo ausente, hasta que un día te detienes y te das cuenta de que has estado corriendo sin dirección, buscando alivio donde solo hay distracción. Ese momento de claridad, aunque duela, es un regalo porque marca el inicio del regreso, el regreso a ti, no al personaje que muestras, sino a tu ser más simple, más humano, más real. Lo primero que se aprende en ese retorno es que la plenitud no se encuentra en añadir, sino en quitar. Quitar exigencias, quitar apariencias, quitar todo lo que te aleja de lo esencial. Lo contrario de vacío no es acumulación, es presencia. Y la presencia no se improvisa, se entrena, comienza en lo cotidiano, en cómo respiras, en cómo te hablas, en cómo haces las cosas pequeñas cuando nadie te ve. Es en esos gestos diminutos donde empieza a reconstruirse la confianza en la vida. Porque si no eres capaz de estar contigo en silencio 5 minutos, ¿cómo esperas sostenerte en medio de una tormenta? La calma no se construye en los días fáciles, se cultiva en los días en los que todo parece incierto y aún así eliges no correr. Hay un error muy común en el camino del crecimiento: confundir la búsqueda espiritual con la huida del dolor. Creemos que evolucionar es dejar de sentir tristeza, frustración o miedo, pero la verdadera transformación no elimina la sombra, la integra. La madurez no consiste en vivir en un estado permanente de bienestar, sino en aprender a no fragmentarte cuando llega la incomodidad. No hay espiritualidad auténtica sin humanidad. La plenitud no se alcanza cuando desaparecen los problemas, sino cuando tu relación con ellos cambia. Cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de enfoque transforma lo que antes era sufrimiento en sabiduría, porque el dolor no se vale ignorarlo, se transforma al comprenderlo. Cada desafío trae consigo una lección que de otro modo nunca habrías descubierto. A veces el aprendizaje no llega con suavidad, sino a través de la pérdida, la confusión o el golpe que te obliga a despertar. Y en ese despertar comprendes algo esencial. La paz no es una emoción pasajera, sino una decisión profunda, una forma de habitar la vida. Puedes sentir tristeza o miedo y aún así permanecer en paz, porque esta no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges enfrentarlo. Es ese refugio interior que decides mantener intacto, aunque todo a tu alrededor se desordene. Para alcanzarlo hay que desaprender mucho. La creencia de que el descanso solo se merece cuando todo está hecho, que el amor propio se gana con logros o que el valor depende del reconocimiento ajeno. Cada una de esas ideas es un muro que te aleja de la libertad interior y derribarlas requiere paciencia, ternura y constancia. Porque ser libre por dentro no es hacer lo que quieras, sino dejar de ser prisionero de tus pensamientos. La mente siempre buscará motivos para inquietarse o compararse. Esa es simplemente su naturaleza, pero tú no eres tu mente, eres quien la observa. El día que entiendas esa diferencia, dejarás de pelear con tus pensamientos. No se trata de callarlos, sino de no creerlos todos. Cada vez que eliges no reaccionar a una idea negativa, estás entrenando tu libertad. Y en esa práctica silenciosa empieza a surgir algo nuevo, la ligereza. No la ligereza superficial del que ignora, sino la ligereza sabia del que comprende que todo pasa. La vida deja de sentirse como una carga y se convierte en un flujo.
No necesitas empujar tanto porque entiendes que el río ya sabe hacia dónde va. Tu papel no es controlar la corriente, sino aprender a navegarla. Cuando vives así, algo curioso ocurre. Lo que antes llamabas problema se transforma en parte del proceso. Las circunstancias ya no son tus enemigas, se vuelven maestras. Los finales ya no se sienten como pérdidas, sino como aperturas. La incertidumbre deja de paralizarte y se convierte en espacio de creación. Te das cuenta de que el futuro no está hecho para ser adivinado, sino para ser construido desde lo que eliges hoy. Y ahí aparece la quietud, no como ausencia de movimiento, sino como claridad. Es una sensación interna que te dice, puedes confiar. Confiar no en que nada saldrá mal, sino en que ocurra lo que ocurra sabrás responder. Esa confianza no es arrogancia, es humildad. La humildad de reconocer que no lo controlas todo, pero sí puedes elegir cómo actuar. Con el tiempo descubres que la vida no quiere que seas perfecto, quiere que seas consciente, que la verdadera paz no llega cuando logras dominar tus emociones, sino cuando aprendes a honrarlas, que no se trata de eliminar el miedo, sino de caminar con él sin perder tu centro, y que todo lo que buscabas afuera, el sentido, la dirección, la calma, siempre estuvo esperándote en el mismo lugar, en tu presencia, aquí y ahora. Ese es el aprendizaje más silencioso y a la vez más poderoso, que no hay que perseguir la vida, solo habitarla. Cuando por fin lo entiendes, algo en ti se relaja. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque te das cuenta de que la vida, si la escuchas, siempre te está hablando. Solo hacía falta callar un poco para oírla. Hay momentos en los que la vida parece pedirte un acto de fe sin garantías, no una fe religiosa ni ciega, sino esa confianza silenciosa que no depende de pruebas. Te coloca frente a un abismo sin manual, sin mapas, y te dice, avanza. Es en esos momentos cuando entiendes que el control era una ilusión y que el verdadero sostén no está en tener todas las respuestas, sino en atreverte a caminar incluso cuando no ves el suelo bajo tus pies. Nada nos prepara para ese tipo de fe. Desde niños nos enseñan que la seguridad se construye acumulando conocimiento, dinero, títulos, certezas. Nos entrenan para evitar el error, para tener un plan, para mantener el timón firme. Pero la vida con su sentido del humor acaba mostrándote que lo más importante no se aprende por anticipación, sino por experiencia. Te rompe los esquemas, te cambia los planes y te obliga a improvisar. Y aunque al principio duela, esa improvisación se convierte en la cuna de tu fortaleza. La fe de la que hablo no es un dogma, es una práctica diaria. No se trata de creer que todo saldrá bien, sino de sostenerte con dignidad, aunque no salga como esperabas. Es una fe que no niega el miedo, sino que lo abraza y avanza con él. Esa fe se entrena cada vez que eliges actuar sin tener todas las condiciones a favor, cada vez que confías en tu intuición aunque el entorno te llame loco. Cada vez que, en lugar de esperar garantías, decides convertirte en la garantía. El problema es que confundimos la fe con optimismo. El optimismo dice, seguro saldrá bien. La fe dice, aunque no salga bien, seguiré adelante. El optimismo se apoya en los resultados. La fe en la coherencia es la fuerza que te mantiene caminando cuando la lógica se agota, cuando el miedo grita y la mente te empuja a retroceder. No nace de la razón, nace del alma, y cuando aprendes a escucharla, descubres que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar certezas para atreverte a confiar. He visto cómo esa confianza cambia vidas, personas que lo perdieron todo y en lugar de rendirse, empezaron de nuevo con una calma que no se puede fingir. Gente que en medio del caos decidió no volverse amarga, sino más compasiva. Esa es la fe verdadera, la que no necesita que el viento sople a favor para desplegar las velas, porque sabe que el rumbo no depende del clima, sino del capitán. Y es que el miedo no desaparece con los años, se transforma. De niños temíamos a la oscuridad, de adultos tememos al vacío, a la incertidumbre, al fracaso.
Pero lo que más miedo nos da, aunque no lo confesemos, es nuestra propia grandeza. Nos da miedo lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de actuar desde la carencia. Miedo a brillar, miedo a que nos vean, miedo a reconocer que siempre fuimos capaces. Por eso la mente prefiere quedarse en lo conocido, aunque duela, porque el miedo al cambio a veces pesa más que el sufrimiento que ya conoces. Pero la vida, cuando quiere que crezcas, no te deja quedarte donde estás. Te sacude, te quita lo que ya no sirve, te enfrenta a tus límites. No para castigarte, sino para mostrarte tu verdadera capacidad. La incomodidad no es enemiga, es una maestra disfrazada. Es el terreno donde la fe se fortalece, porque solo cuando lo predecible desaparece, puedes descubrir de qué estás hecho realmente. No hay crecimiento sin salto y no hay salto sin miedo. Pero hay un punto en el camino en el que te das cuenta de que el miedo no se va antes de actuar, se disuelve mientras actúas. Esperar a sentirte preparado es la forma más elegante de posponer tu vida. La preparación real ocurre en el movimiento. La confianza llega cuando demuestras que eres capaz de sostenerte en la incertidumbre. A veces la vida te pedirá que sueltes lo que más amas, un trabajo, una relación, un plan. Y ahí, justo en ese instante en que te parece que todo se derrumba, la fe te susurra, no estás perdiendo, estás haciendo espacio. Lo que se va abre camino a lo que tiene que llegar. Pero mientras tanto toca convivir con el hueco. Y ese hueco, si lo atraviesas sin llenarlo de prisa, se convierte en la cuna de tu nueva versión. Aprender a confiar no significa cerrar los ojos al dolor, sino mirar de frente y aún así avanzar. Es entender que no todas las respuestas aparecen de inmediato, que hay procesos que solo se revelan después de haberlos vivido. Es aceptar que la claridad no llega antes del salto, sino después, y que a veces el salto no es hacia algo nuevo, sino hacia ti mismo. La mente busca garantías, pero el alma busca experiencia. La mente quiere controlar, el alma quiere expandirse, y en esa tensión se juega toda la vida humana. Cuando dejas que el alma tenga voz, la mente poco a poco aprende a confiar. No la eliminas, la educas, le enseñas que no todo puede calcularse, que no todo tiene sentido en el momento, pero que aún así hay una lógica profunda detrás de cada acontecimiento. Con el tiempo empiezas a mirar el pasado con otros ojos, ves las piezas encajar, los dolores tener propósito, los finales mostrarte caminos que antes no habrías tomado, y entiendes que la fe no era una idea, era una manera de estar, que creer no era esperar milagros, sino convertirte en uno, en testimonio de que la confianza transforma incluso lo que parecía imposible. Nada ni nadie puede darte esa fe desde fuera. Se construye con cada pequeño acto cotidiano, cuando cumples una promesa que hiciste en voz baja, cuando mantienes la calma en medio del caos, cuando sigues intentando, aunque nadie te aplauda. Esos gestos invisibles son la base sobre la que se edifica la certeza interior. Y un día, casi sin darte cuenta, ya no necesitas controlar tanto. Empiezas a fluir no porque seas ingenuo, sino porque has probado el poder de confiar. Descubres que la vida no es una secuencia de pruebas que debes superar, sino una conversación entre tu voluntad y su misterio. Que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de caminar con el tomado de la mano, y que el verdadero acto de valentía no es conquistar el futuro, sino habitar el presente con el corazón abierto, incluso cuando no sabes a dónde te llevará. Hay etapas en las que la vida te obliga a mirar hacia adentro, no para refugiarte, sino para entenderte. Esas etapas en las que ya no puedes seguir distrayéndote con metas, rutinas o promesas, porque algo dentro de ti empieza a pedir verdad, no una verdad teórica, sino vital. No es la que se lee en los libros, sino la que se siente en los huesos, en la piel, en el alma. A veces llega después de un colapso, otra sin un motivo aparente,
pero siempre se presenta igual con un silencio que al principio asusta y luego libera. Descubres que gran parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la distancia entre lo que eres y lo que aparentas. Esa brecha invisible consume energía, desgasta, te quita alegría, porque no hay nada más agotador que sostener una versión de ti que ya no encaja. Y lo peor es que la mayoría lo hace sin darse cuenta. Nos acostumbramos a actuar, a interpretar un papel frente al mundo, a fingir seguridad mientras por dentro arde la duda, hasta que un día esa máscara empieza a pesar más que el miedo a quitársela. El despertar comienza ahí cuando decides ser honesto contigo, aunque esa honestidad te incomode, cuando dejas de justificarte y te atreves a reconocer que hay partes de ti que necesitan ser vistas, no ocultadas, que la perfección que intentas sostener es una forma de defensa y que tu vulnerabilidad, lejos de ser un defecto, es la puerta hacia la autenticidad. La vulnerabilidad tiene mala fama porque nos enseñaron a asociarla con debilidad, pero en realidad es la forma más pura de coraje. Mostrarte tal como eres sin armaduras requiere más valentía que esconderte detrás de un personaje impecable. No hay nada más poderoso que una persona que ya no teme ser vista, porque cuando ya no necesitas proteger tu imagen, te liberas de una carga invisible. Ser vulnerable no es exponerte ante cualquiera, es permitirte ser real ante ti mismo. Es dejar de mentirte para sostener una idea de control. Es admitir que no sabes, que te equivocas, que a veces también te rompes y entender que nada de eso te resta valor. Esa sinceridad interior es la que te devuelve la calma porque elimina la lucha constante por demostrar lo que eres no necesita defensa. He conocido a personas que pasaron gran parte de su vida construyendo fortalezas externas, carreras admirables, relaciones perfectas, vidas en orden, pero cuando por dentro se desplomaron, descubrieron algo esencial, que las murallas que levantaron para protegerse también las mantenían prisioneras. La vida no se trata de blindarte contra el dolor, sino de aprender a atravesarlo con consciencia, no de evitar la caída, sino de saber levantarte sin perderte. El problema es que nos educaron para buscar valor en la dureza, no en la sensibilidad. Pero la sensibilidad no es fragilidad, es profundidad, es la capacidad de percibir lo que otros ignoran, de conectar con lo que está vivo. Cuando reprimes tu sensibilidad, te desconectas del pulso de la vida y sin ese pulso la existencia se vuelve mecánica, vacía, funcional, pero sin alma. Ser sensible en un mundo acelerado es un acto de resistencia, porque la sensibilidad te obliga a ir más despacio, a escuchar, a sentir lo que otros evaden y eso incomoda, pero también te vuelve más consciente, más compasivo, más humano. La sensibilidad es el puente entre el alma y la acción. Sin ella se pierde el sentido, con ella incluso el dolor encuentra propósito. A medida que uno madura, empieza a entender que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en caer sin perder la dignidad, en permitirte sentir sin convertirte en víctima, en seguir caminando con el corazón abierto, incluso cuando sangra, porque lo contrario del dolor no es la felicidad, es la desconexión. Y vivir desconectado es peor que sufrir. Hay momentos en los que la vulnerabilidad te enfrenta con tu soledad, y esa soledad, si la miras bien, no es ausencia, espacio, es un silencio fértil donde puedes escucharte sin interferencias. Al principio pesa, luego sana, porque la soledad no es un castigo, es un espejo. Te muestra lo que realmente necesitas y lo que solo estabas buscando para llenar vacíos. Aprender a estar solo sin sentirte incompleto es una de las formas más puras de libertad. Esa libertad interior cambia la manera en que te relacionas. Ya no buscas amor por carencia, sino por elección. Ya no necesitas que te aprueben para sentirte valioso, porque tu valor ya no depende del reflejo ajeno,
Entonces, el amor deja de ser una negociación y se convierte en un encuentro. No das para recibir, das porque tienes. No amas para ser salvado, amas porque has aprendido a sostenerte. Y cuando aprendes a sostenerte, el mundo exterior deja de dictar tu estado interior. Las opiniones pierden peso, el juicio ajeno deja de doler, los cambios ya no te rompen porque entiendes que todo lo externo es movimiento y que lo único que realmente necesitas cuidar es tu centro, ese espacio interno donde habita tu paz. A partir de ahí, la vida se simplifica, no porque se vuelva fácil, sino porque dejas de luchar contra ella. Ya no necesitas que las cosas sean como tú quieres para sentirte en calma. Puedes estar en medio del caos y seguir respirando con serenidad, porque sabes que tu estabilidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo eliges vivirlo. Esa es la verdadera madurez emocional, la capacidad de mantener el corazón abierto en medio de la tormenta. Con el tiempo descubres que no hay nada más sanador que la autenticidad, que ser real con tus luces y tus sombras es más poderoso que cualquier máscara, porque lo auténtico, aunque duela, siempre libera. La mentira, en cambio, aunque te proteja, siempre aprieta y uno no puede crecer con el alma comprimida. Por eso, cuando empieces a sentir la necesidad de soltar lo que no eres, hazlo sin miedo. No te preocupes si algunos se alejan. Lo que se va al mostrar tu verdad nunca te perteneció. Lo que permanece lo hace desde la conexión genuina. Y ese tipo de conexión vale más que 1000 relaciones sostenidas por apariencias. Vivir con autenticidad no te exime del dolor, pero te ahorra el sufrimiento de vivir dividido. Ya no hay distancia entre lo que sientes y lo que muestras. Ya no hay ruido entre lo que piensas y lo que haces. Esa alineación, esa coherencia silenciosa se convierte en tu mayor fuente de paz. Porque cuando lo interno y lo externo se reconcilian, por fin puedes descansar dentro de ti y entonces lo entiendes. No viniste a ser perfecto, viniste a ser verdadero. No viniste a complacer, viniste a expresar. No viniste a controlar la vida, sino a participar en ella con presencia. Y esa verdad tan sencilla y tan olvidada se convierte en el punto de partida de todo lo demás, porque la autenticidad no es un destino al que se llega, es la manera en que decides caminar. Y quien camina desde su verdad ya está en casa, aunque todavía no haya llegado,